Ahí está. Así me levanté, ¿no? Bueno, con menos pelos, ¿no? Con menos pelos. Así nos levantamos hoy. Y espero que ya estemos así, ¿verdad? Después de las alabanzas para Dios. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Tenemos ya 8 años en México. Mi esposa es mexicana, esa es la razón por la cual estoy aquí en estas tierras hermosas de México. Por allá en Centroamérica llegó a buscarme, ¿no? Desde México y bueno, nos hicimos novios, nos casamos y tenemos una increíble familia. Mis 2 hijas son discípulas, la mayor de 18 años y la menor de 13 años, que en este mes cumple 14 años. Dios nos ha bendecido mucho aquí en México y estamos muy agradecidos por eso. Y en Cancún, también sufriendo por acá en estas tierras, ¿verdad? Que la vida es muy mala, ¿no? Muy mala vivir al lado de las playas más hermosas de Latinoamérica, un clima cálido, rico. Si tú ves, estoy con chamarra porque no estamos acostumbrados a este clima. Tenemos ya 6 años de estar aquí, ¿verdad? Tenemos 2 años, un poquito más de 2 años, junto con Adolfo y Claudia, que es otra pareja principal en la iglesia en Cancún, apoyando en la dirección de la iglesia aquí en Cancún, con todo el corazón, con todo el deseo de servirle, ¿verdad? Y poder compartir en esta mañana acerca de todo lo que Dios me ha enseñado. Las veces poder compartirles también a ustedes, las veces que posiblemente que he caído, igual que muchos, pero también que he podido tener a Dios a mi lado y también la sabiduría de la palabra de Dios para poder ayudarme a levantarme. Quiero que me acompañen en una oración para que Dios tome control de este tiempo. Amén. Padre del cielo, queremos darle gracias, muchas gracias por el amor, por la bondad, por la misericordia con la que me ha tratado, Padre, a través de estos 22 años en la fe, Padre. Gracias, Señor, porque usted me ha llevado, Padre, en un proceso, Señor, para su gloria y para su honra, Señor. Señor, como sé que ha pasado en la vida de todos mis hermanos aquí presentes, Padre. Solo usted sabe lo que vivimos, solo usted sabe lo que estamos viviendo en este momento. Pido tanto, Señor, que tome el control de toda nuestra vida, Señor. Y como hemos hablado el tema de la conferencia, Señor, que estamos hablando de sueños, Señor. Y sé que cada uno de nosotros tiene sueños profundos que todavía quiere cumplir y que anhela cumplir, Padre. No lo podemos hacer lejanos de usted, Señor. Padre, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos también nuestro pecado, Señor, y pedimos que nos perdone y nos transforme a su imagen y semejanza, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en sus manos. Padre, como ese barro en sus manos, Dios, moldéenos, Señor. A veces no queremos, Señor, ser moldeados y lo reconocemos y le pedimos perdón, Señor. Pero sabemos, Dios, que es necesario, Padre, que cada uno de nosotros experimente, Señor, los procesos por los cuales hemos vivido, estamos viviendo, Señor, para ser mejores hijos suyos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por permitirme este privilegio de poder compartir con mis hermanos, Dios, un poco de tanto que usted me ha enseñado, Señor. Gracias por la misericordia, Dios, porque por eso estoy aquí, Señor, por su gracia, por su compasión, Señor. Cada uno de nosotros estamos aquí. Gracias por todos los que se han involucrado, Padre, en toda esta conferencia, Señor. Gracias por los organizadores. Padre, gracias por el corazón, Señor, de poder buscar ayuda, alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Padre, ponemos en sus manos esta clase y es en Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien oramos todas estas cosas. Amén. Amén.
Ahí está. Pureza. Bueno, hablar de pureza, yo no sé tú cuántas veces en la semana hablas de pureza. Bueno, ¿cuántas veces al mes hablas de pureza? Hablamos de muchas cosas. Hablamos de sueños, hablamos de problemas, hablamos de crisis, ¿no? Hablamos que no nos ajusta el salario, hablamos del tráfico, hablamos de la hora pico, hablamos de lo que nos hace falta, hablamos de lo que no tenemos. Pero seamos honestos, no hablamos comúnmente de la pureza. ¿O estoy equivocado? No hablamos de la pureza. Es muy poco, ¿no? Es está ahí como algo misterioso hablar de la pureza, ¿no? Y como que algo extraño, ¿no? Cuando se toca el tema o cambiamos de tema, cuando surge la palabra pureza, ¿no? ¿Por qué? Y hoy vamos a ver, hoy yo lo que quiero transmitirte, que hay un solo camino que debemos seguir. Es el único camino que podemos seguir, y al entrar en ese camino hay que dar 2 pasos. Y que esos 2 pasos vas a tener que darlos siempre. Siempre. ¿Ok? Y son muy sencillos. Primero, definamos qué es la pureza. Según el diccionario bíblico Mundo Hispano, viene del latín etim, puritas, limpio. Pureza es libertad de todo lo que debilita, impide o cambia la naturaleza de un ser o su actividad. En el sentido general común al Nuevo Testamento y a la literatura del Antiguo Testamento, la pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios. Ese punto, hermanos, es muy importante. Ejemplo, nosotros estamos pensando muchas veces que yo debo de ser puro para poder entonces agradar a Dios. Y es al revés. La pureza es un fruto de la devoción completa hacia Dios. Entonces, nosotros caminamos a través de nuestra vida cristiana pensando, no voy a pecar, ¿no? Y por eso hablar de la pureza es a veces un tema difícil para nosotros. Pero cuando tú estás enfocado en buscar una completa devoción a Dios, la pureza viene consigo. Recuerda el principio que Jesús nos enseñó: pon toda tu atención en el reino de Dios y en su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La pureza es el resultado de mi completa devoción a Dios. Cuando yo estoy buscando cada día agradar a Dios, yo no estoy pensando en pecar. Yo no estoy pensando en caer en pecado. Mi mente, mi corazón, mi ser entero está buscando agradar a Dios. Y como resultado, hay pureza en mi vida. Hay pureza en mi cuerpo. Hay pureza en mi mente. Eso es muy importante. Otra definición. Yo creo que ahí está. Otra definición, según el diccionario apologético, literalmente significa limpieza. Tradicionalmente se aplica siempre el concepto a la perfecta continencia y a la guarda de la virtud de la castidad. ¿Ok? La pureza tiene que ver con la parte sexual. Y por eso cuando hablamos de lo sexual, como que no, nos cuesta. Yo creo que sí, vamos a tener que buscar ayuda, no sé.
Algo está, ahí está. Vamos a ver una escritura, ahí está, no necesitas buscarla, vamos a leerla, ¿ok? ¿Qué dijo Jesús acerca de esta área? Mateo 5, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Ok? No has llegado al hecho, pero en el corazón ya pecaste. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. ¡Wow! ¿No? Eso es radical. ¿Qué quería Jesús? ¿Que te mutilaras un brazo? ¿Que te mutilaras una pierna? ¿Que te sacaras un ojo? ¿Eso es lo que Jesús quería? No. ¿Cuál fue la intención entonces de Jesús? ¿No? Jesús usó un lenguaje exagerado a fin de destacar dos cosas en la vida de los discípulos. Uno, cuán serio es el asunto a los ojos de Dios. O sea, no es algo que podemos tomar tampoco a la ligera, ¿ok? Así lo vio Jesús, como algo radical, como algo importante. Y lo segundo es que era importante que los discípulos también tomaran acción rápidamente, con urgencia, en esa área en específica. Porque nosotros podemos irnos acomodando, ¿no? Acostumbrando a ciertos hábitos, a ciertas tendencias. Jesús quería que nosotros cortáramos radicalmente la impureza de nuestra vida y que lo tomáramos en serio como Dios lo toma en serio, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Quiero que podamos tomar en cuenta varias palabras, sinónimos. La primera de ellas, adulterio, que en hebreo es naf, que es cometer adulterio, adúltera, adulterar, adulterio, adúltero, fornicar, relacionada con la palabra apostatar, que significa apartarse de Dios, apartarse de las leyes divinas. La otra palabra, codicia, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Y codicia en su mente, ¿ok? Codicia, hebreo, llamar, deleitarse en, muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa, delicado, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, de donde viene la palabra también yamud, que significa precioso, algo lindo, bonito, de manera que admirar la belleza que produce excitación, ¿qué dice? Está prohibido. Eso es lo que significa esa palabra. Fornicar es la relación lícita prohibida por Levítico 28. Y te invito a que hoy puedas dar un paseo por todo ese libro, en especial en ese capítulo, que habla en específico acerca de esto, de este tema. Fornicar, latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Ok? Aquí habla del hecho. Pornografía, del griego porneia, se traduce en el Nuevo Testamento como fornicación y tiene que ver, esto es importante, hermanos, porque es lo que hablaba Jesús,
tiene que ver con el estar observando imágenes estimulantes en el aspecto sexual. ¿Ok? Es importante que tú tomes en cuenta como hombre todas estas palabras y no lo tomemos a la ligera. Debemos tomarlo como Jesús lo tomó, ¿no? Con seriedad, con urgencia. Seriedad, urgencia. ¿Ok? ¿Estás aquí? Amén. Amén. ¿Qué hago cuando he pecado? Jesús enseñó: con mirar y desear hemos pecado. Marlon, pero yo no he ido con ninguna prostituta, no he hecho el acto. Jesús enseñó que con mirar y desear hemos pecado. Entonces, ¿qué hago? Tú me dices entonces, la Biblia dice que con mirar y desear peco. Entonces, ¿qué hago cuando he pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? Podemos hacer tres cosas. En mi vida he hecho las tres cosas. ¿Lo encubres? O sea, lo asolapas, ¿no? Como, no pasa nada, soy hombre. Lo oculto, lo guardo en un cajón donde nadie sepa, ¿no? Y ahí en lo más profundo lo he guardado. Y quizás por años, muchos han guardado por años, o han ido guardando en ese cajón de los secretos. O lo enfrento como Jesús me enseñó. Nosotros estamos hablando de ¿qué en este retiro? ¿Cómo se llama el retiro? Más que un sueño. Pedro decía algo muy cierto. Solamente el pecado puede alejarnos de cumplir nuestros sueños. También se preguntó ayer, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿No? Algunos hablaron de sueños espirituales. Otros, como seres terrenales, tenemos sueños también materiales, ¿no? Y todos coincidimos. Seríamos mentirosos en decir, no, a mí no me interesa andar dinero, a mí no me interesa, yo con un taco al día estoy feliz, con un peso en mi bolsa. No es cierto. Tenemos sueños y Dios quiere que nos superemos, que tengamos buenos trabajos, ¿no? Pero también que sirvamos en el reino de Dios, que seamos apasionados para Él. Amén. Y también afuera, y ser un testimonio, una luz. Amén. Porque el mundo está viéndote en el lugar donde tú trabajas. La gente alrededor está buscando una esperanza, un ejemplo a seguir. Y te está viendo a ti, me está viendo a mí. El pecado es el único que nos aleja de las bendiciones de Dios. No solamente espirituales, sino materiales. El pecado quiere que no hagas nada. El pecado quiere, hermanos, que no le digas a nadie, ¿no? ¿Te acuerdas la serpiente en el jardín? Y el pecado te dice aquí al oído, no pasa nada, todo está bien, nadie se va a dar cuenta. ¿Has escuchado esa voz? Todo seguirá igual y quizás mejor. Esa es la voz del pecado. Todos hemos escuchado esa voz. Hubo uno que lo escuchó y fue discípulo de Jesús, cercano a Jesús, caminó con Jesús. Imagínate nosotros, no caminamos con Jesús. Ese discípulo caminó con Jesús y escuchó esa voz. Y mira lo que pasó, Mateo 27, versículo 1. Dice, muy de mañana, como hoy, ¿no? Muy de mañana, todos los
jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió que remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Ellos le dijeron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue, ¿y qué dice ahí? Y se ahorcó. Él vio a Jesús caminar en el agua. Él vio a Jesús resucitar a los muertos. Él vio a Jesús sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos. ¿Qué pasó con Judas? ¿Encubrió su pecado? ¿Lo ocultó? No lo enfrentó. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Judas pecó, lo reconoció, pero con las personas equivocadas. O sea, fue a confesarles el pecado a las personas equivocadas. Estas personas le dijeron a nosotros, no nos importa lo que has hecho, no nos importa tu vida. Y muchos hacen esto. Cuando pecan, en vez de buscar a personas que les ayuden y confronten con su pecado, entonces buscan a personas como estas, que no les importa, hermanos, tu vida, mucho menos tu salvación. Es que es mi amigo, mi inti, ¿no? Él sí me escucha, él sí me entiende, pero no te confronta, no te ayuda, no te saca, no te rescata. Entonces, el pecado mata, sí, el pecado mata físicamente y espiritualmente. Judas ha pasado a la historia como el traidor. Y nadie en sus 5 cabales que tenga un hijo varón le va a poner Judas, ¿no? Nadie. Nadie. Y lo criticamos severamente, pero muchos de nosotros hemos actuado muchas veces como Judas. Y fíjate que el pecado tiene 2 armas poderosas. Y yo quiero que pongas atención en esto, hermanos, porque es con lo que Él trabaja con cada uno de nosotros. Tiene 2 armas poderosas. Una se llama culpa y la otra se llama vergüenza. ¡Wow! Son poderosas. No tienes idea cuán poderosas son esas armas, y las usa en ti y en mí. ¿Qué es la culpa? Hermano, la culpa, fíjate, es una evaluación negativa de lo que nosotros somos. Nos evaluamos negativamente. Soy malo, soy un perdedor. Así te sientes cuando has pecado, ¿no? No sirvo. Y constantemente estás martillándote cada momento que eres inservible para Dios. Esa es la culpa. Un dedo señalador. Un dedo que te señala. ¿Qué provoca la culpa en nosotros? Te decía, es un dedo señalador que te dice, mira lo que hiciste. Y caminas con la cabeza agachada, ¿no? Cuando llegas a la iglesia, no sé si tú has visto esos hermanos. Yo he sido uno de esos hermanos.
por las orillas en la iglesia. Llegas tarde para que nadie te note y te vas rápido. Y no quieres encontrarte a nadie que te haga la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo estás? Porque tú sabes, no puedo mentir. Porque el pecado te llenó de culpa. Te lleva a no orar porque estás lleno de culpa. Dios no me escucha, empiezas a pensar. Soy un malvado, ¿para qué voy a orar si soy un hipócrita? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si no sirvo para nada? Y la culpa entra con todo. La vergüenza también hace su labor. Después de la culpa viene la vergüenza. Y la vergüenza es un sentimiento que muchas veces nos hace sentir deshonrosos. Nos hace sentir que no valemos mucho si reconocemos con alguien que hemos fallado. Esa es la vergüenza. ¿Has sentido la vergüenza? Todos la hemos sentido. ¿Qué provoca entonces la vergüenza? Tenemos que reconocer, hermanos, que todos nosotros, cuando encubrimos, cuando guardamos o ocultamos el pecado, lo hacemos porque nos da vergüenza, nos da pena decirlo. ¿Qué va a pensar el hermano de mí? ¿Qué va a decirme? Y pensamos que es mejor quedarnos callados y no hablar. La vergüenza nos hace caer en otro pecado, en mentir, porque te preguntan, ¿cómo estás en tu pureza? ¿Qué dices? Bien, ahí la voy llevando. ¿Qué tal tus malos deseos, tus malos pensamientos? Ahí voy, ¿no? Bien, bien, hermano, echándole ganas, ¿no? ¿Estás orando por ello? Sí, siempre. ¿Estás leyendo tu Biblia, haciendo estudios en esa área en específica? Sí, de vez en cuando. No lo suficiente, pero de vez en cuando. Y tal vez es mentira. La culpa, la vergüenza nos hace abandonar nuestros tiempos con Dios. Entonces, un pecado nos lleva a otro pecado. Y así nos vamos hundiendo. Así vamos cayendo y cayendo hasta que un día no podemos salir de ahí. Mira lo que le pasó a Judas. A Judas la culpa lo acusó, pero la vergüenza lo mató. Eso fue lo que hizo con Judas, el pecado. ¿Somos diferentes a Judas? ¿Somos tan terrenales, tan humanos como Judas? ¿Somos tan vulnerables como Judas? A Judas la culpa lo acusó y la vergüenza lo mató. Y la gran pregunta, ¿qué hago entonces? Yo te hablé al inicio de un camino nada más. Un camino. Y ese camino sabemos que es Jesús. Entramos en ese camino todos. Pero tenemos que dar siempre 2 pasos al estar siempre dentro de ese camino. Y nunca debemos olvidarnos de esos 2 pasos. Son muy sencillos, pero que se nos olvida. Porque ya nos volvemos expertos, ya tenemos muchos años en la fe, ya tenemos mucho tiempo en la fe, ¿no? Ya sabemos lo que dice la Biblia. Estábamos ayudando a un hermano en Cancún
y le dijimos al hermano, ¿sabes qué? Vamos a estudiar la Biblia. Queremos compartirte algunas escrituras. Y él nos dijo, no. Solamente oremos. Yo solo necesito que oremos. Y le dije, pero ¿por qué no quieres que estudiemos la Biblia? Es que ya me la sé. Ya sé las escrituras que me vas a leer. Ese punto, cuando tú llegas a ese punto, estás en el punto que estuvo Judas. Sabes lo que debes hacer, pero no lo quieres escuchar, porque no lo quieres hacer. Entonces, para muchos es muy fácil, solamente voy a orar, ora por mí, hermano. Es lo único que yo necesito. No, tú y yo necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro interior, y saca todo lo malo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. No puede haber un retiro si no hay las dos herramientas principales, que es la oración y la palabra de Dios. ¿Qué hago? Salmo 32 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es un camino muy simple, pero que nosotros lo hacemos tan complicado. Mira, el salmista dice, te confesé mi pecado. ¿Qué hizo Dios? No te voy a perdonar, aléjate de mí. ¿No? ¿Qué hace Dios? Te perdona. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confrontar el pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del pecado? Cuando Dios dice, ¿lo confesaste? Te perdono. El primer paso que debes de dar, escucha a Dios. Fíjate que me encontré con algo interesante en las cartas de Pablo. Es que Pablo tomaba mucho en cuenta la conciencia, y él habla mucho. Le decía a Timoteo en una ocasión, le decía a Timoteo, dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y a Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Y a través de las cartas de Pablo habla mucho de la conciencia, de escuchar tu conciencia, de hacer caso a tu conciencia. La conciencia, todos tenemos una conciencia. La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal que todos tenemos desde pequeño, nacemos con ella. Es el regulador de lo que está bien y de lo que está mal en la vida de nosotros. Y es interesante cómo Pablo a través de la Biblia aconseja. Él mismo decía, yo examino mi conciencia. La conciencia no se calla. Ella habla siempre a nuestra vida, está ahí dentro de nosotros. Y se dice que Dios nos puso la conciencia para que nosotros autoaprendiéramos. No necesitamos de alguien que nos enseñe el bien y el mal. Si yo pequé, es real, yo me siento mal, me duele. Y la conciencia te habla, no la culpa. La conciencia te habla. Y me dice, no está bien que hayas pecado. Me está diciendo porque quiere que yo autoaprenda y diga, yo no voy a volver a pecar. Eso está mal.
Dios puso ahí ese regulador en nuestra vida para que nosotros evitáramos y aprendiéramos de nuestros propios errores y decidiéramos no volver a hacerlo. Para eso nos sirve la conciencia. Y el segundo paso que debes hacer es hablar. Tienes que hablar. La solución no es ocultar, no es encubrir, no es asolapar. La solución es hablar. Hoy yo quiero que reflexiones y pienses, ¿todo lo he hablado? ¿He buscado ayuda espiritual? ¿Me he arrepentido? ¿He sido transparente en esta área en específica de mi vida? Recuerda, conciencia reprimida te va a llevar a un lugar sin salida y sin sentido. Esa es la vida de donde nosotros salimos. Una vida sin sentido, llena de pecado, porque lo ocultamos. Cuando vives reprimiendo tu conciencia, llega el momento, como a esos hombres, a Himeneo, Alejandro, en que te cansas de la vida cristiana. La vida cristiana se convierte en una losa pesada. Pero cuando tú escuchas y cuando tú hablas, se convierte en algo ligero. Porque estás buscando agradar a Dios, porque estás buscando estar bien con Dios. No vine a inventar la pólvora ni el hilo negro. Esto ya tú lo sabes. Y lo has sabido siempre. Esa imagen me encantó. No sé si viste en las diferentes imágenes hay un hombre hundido. ¿Y ese quién es? Jesús. Jesús está ahí para darnos la mano en lo profundo. Cuando estás ahí hundido. Ese ha sido Jesús para mi vida. Y eso ha sido Jesús para la vida de muchos. Y lo sigue siendo. La conclusión, Dios siempre nos dará su ayuda a través de su iglesia. Qué increíble tener una iglesia, amén. Y muchos de ustedes vienen de diferentes iglesias y luego llegas a otra iglesia y dices, wow, es la misma familia y podemos ayudarnos. Porque nadie, no es un lugar para criticarnos o juzgarnos, no, donde nadie puede juzgarte ni criticarte, porque todos somos pecadores y todos estamos en la misma batalla. Eso me encanta de la iglesia. Y tenemos el discipulado. Levante la mano, ¿quién tiene un discipulador acá? Todos. Qué increíble poder rendir cuentas, poder hablar de nuestra vida, ¿no? A veces yo aburro a mi discipulador. Pero yo quiero hablar, yo soy muy hablador, yo quiero hablar de mi vida. Porque el discipulado es para eso, para hablar. Es lo único que nos puede dar libertad, a hablar. Escucha y habla. Quisiera en este momento que pudiéramos, algunos que quieran, comentar acerca de y practicar lo que dijimos, hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Muchas gracias, la verdad es que me ayuda mucho escucharte y pues sí, o sea, yo creo que como hombre, honestamente, sí es real, es una pelea, una batalla. Yo tengo 17 años en la fe y ha sido muy difícil. Creo que una de las cosas que entiendo es que a veces nos ensimismamos en no querer hacerlo y es cuando más peleas porque te desenfocas de lo real, ¿no? Una de las cosas que yo entiendo es que pues yo ahorita tengo novia, estamos en una iglesia muy pequeña y ha sido complicado entender que a veces pues no tenemos esa flexibilidad como en una iglesia grande en donde
oye brother, pues tengo un plan con mi novia, necesito que me acompañes. Y ha habido veces en donde hemos tenido que estar solos, o planes solos, o hacer cosas solos. Una de las cosas que me dijo un buen amigo y he tenido que hacer, y ahorita, bueno, me tengo que, yo creo que sí ha sido mucha ayuda también los libros. Hay libros que hablan de pureza, pero una de las cosas que entiendo para que yo cumpliera mis sueños es que yo quiero casarme, yo quiero tener una esposa, y yo entiendo que es el sueño que tengo que cuidar. Si es una pelea, les digo, sí soy débil, o sea, me cuesta mucho trabajo, pero sí he tenido que tener un compromiso con Dios para pelear la batalla. Todos los días, yo vivo en Culiacán, es una ciudad donde las mujeres son muy guapas, son muy bonitas, y la verdad es que tienes que cuidar, o sea, tú tienes que saber en dónde estar y en dónde no estar, sabes a dónde ir, a dónde no ir. Yo creo que es muy obvio entender en dónde está la batalla, y a veces nosotros mismos nos boicoteamos, yo creo. Entonces esa parte mi pelea ha sido ahorita comprometerme, porque quiero cumplir mi sueño. Yo sé que por un ratito puedo perder todo, y eso me da miedo. Y pues más que por tener un esposo, una familia, pues es mi salvación. Es lo que peor, es lo que más pierdo. Entonces, yo ahorita me siento firme, me siento en la batalla, pero sí me siento débil en todo momento. Tengo que reconocer de dónde viene mi naturaleza, porque si me quiero hacer el fuerte y digo, no, estoy bien, no es cierto, eso es mentira. Siempre está la batalla ahí. En Nueva York, yo viví en Nueva York, yo llegué y los hermanos me dijeron, mira, aquí está todo en bandeja de plata, aquí hay mujeres, aquí hay drogas, aquí hay todo lo que quieras, lo puedes allá afuera y tomarlo, está en ti agarrarlo y tomarlo. Entonces siento que es importante también hablarlo. Yo sí necesito estarlo platicando. Puede ser que igual, tengo un hermano que es actor, Enrique Chi, es un gran amigo. Siento que su batalla ha sido bien fuerte, porque dentro de la actuación, ha sido muy fuerte, y él me ha ayudado mucho en mi corazón, en verdad. Pero bueno, gracias. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias por la clase. En los 18 años que he estado en la iglesia, has dicho algo que se me hizo muy interesante, y es sobre el resultado de amar a Dios, a la pureza. Muchas veces yo he pensado como, voy a ser puro. Es como, el resultado del trabajo es la paga, el dinero. Y a veces es como, pues quiero dinero, pero ¿cómo lo voy a tener si no trabajo? Entonces, más que el amor por una mujer, porque aquí como que estás entrando en el amor hacia la mujer, más bien es el amor a Dios, el que yo construya, ¿no? El que yo trabaje para amar a Dios va a tener como consecuencia. No puede esperar la consecuencia si no va a lo previo, ¿no? El amor a Dios, lo que yo veo reflejado en los hombres de la Biblia, lo que pregonaban, lo que enseñaban, lo que buscaban, era eso, un amor a Dios sincero. No para alguien, no para agradar a una persona especial, más bien es para Dios. Entonces me voy reflexionando en eso, en que debe de haber un trabajo previo. Si yo busco amar a Dios a través de hechos, que con una sinceridad de que solamente es porque quiero estar con Él, ¿no? Como eso, como el título de la conferencia, ¿no? Más que un sueño, pues yo quiero orientarlo hacia eso, como dijiste, y como dice la Biblia, lo demás es añadido, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por eso. Amén, gracias, hermano. Buenos días, yo quiero agradecer mucho a todos y tanto, ¿no? Yo veo una clase muy profunda, pero una clase de investigación y de claridad. Recuerdo mucho Génesis, que dice que el pecado está esperando a dominarte, mas sin en cambio tú puedes dominarlo a él. Y creo que una parte fundamental es la familia, es hacer familia como hombres. Pero algo que yo siento en algún momento que me costó mucho, o que fue una debilidad demasiado sensible en mí, fue el crear una familia de discípulos. Pero algo que sí creo también es que mucho de lo que limitaba esa vergüenza en mí y esa ocultación
es que se hacía un estigma de que los hermanos se veían con una hermana y creían que ya estabas pecando, ¿no? O que ibas a pecar, o que ibas a hacer algo inadecuado, cuando la realidad de todo eso era que estábamos trabajando en equipo y era como, ok, voy a confiar en que él está aprendiendo y voy a confiar en que verdaderamente Dios está trabajando detrás de todo lo que podamos hablar. Y sí creo que tenemos que cambiar mucho como hombres esa mentalidad de que el hermano ahora qué va a pecar o qué va a hacer, sino manejarlo todo con una visión de decir, ¿sabes qué? Él lo está trabajando, Él lo está tratando, y eso va a crear un resultado a largo plazo, porque Dios está en transformación continua en nosotros. Y crear una familia donde los hermanos hablamos lo que somos, nos hace ser genuinos, pero también nos hace ser una familia en la cual nos unimos para contrarrestar el pecado. Y yo creo que esa es una parte de la cual a veces no es muy evidente en nosotros, porque hay un egoísmo, esa parte donde nos centramos enfócate en el reino de Dios y Él dará todo por añadidura. O sea, es la parte de la cual hemos adolecido mucho tiempo, ¿no? ¿De qué? De que llegamos, pero no nos damos el tiempo para parar y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo llegar con mi grupo y no orar antes, ¿no? Podemos planear estando, vámonos a Xcaret y vámonos acá, pero no entendiendo, tenemos que unirnos como el grupo de mi departamento y vamos a orar a Dios, porque sabes que hay mujeres con tal vestimenta, hay situaciones, emociones que hay en el corazón. Sí creo que el trabajo que hagamos nosotros como hombres en equipo es lo que verdaderamente nos va a ayudar a hacer más que un equipo, es como a fortalecernos como equipo en nuestras debilidades, y sobre todo no tener temor del pecado, ¿no? Siento que esa es la parte fundamental sobre la cual a veces nos limitamos a tratarlo, el que le damos mucha importancia y no le damos importancia a lo que verdaderamente vale, que Cristo ya venció el pecado, ¿no? Entonces sí deseo mucho que seamos este retiro vamos a un tiempo para unificar a los hombres en esas necesidades y poder tratarlas de una manera muy efectiva. Y yo creo que Marlon dices una visión muy clara, es muy simple el problema, es confesar y trabajar. A veces leemos demasiado y hacemos poco. La realidad es que la efectividad nos va a llevar realmente a mirar que los sueños se pueden cumplir, y qué mejor manera pues de visorarlo que atreviéndonos también a tener noviazgos, ¿no? A veces eso nos va a ayudar también mucho. Como no, yo soy impuro, ¿cómo voy a tener una novia? Pues atrévete también, cuida tu pureza, pero también atrévete a dar ese paso, porque tal vez eso también nos va a enseñar, ¿no? Entonces, pues sí creo que no tenemos que limitarnos, tenemos que atrevernos a tomar decisiones. Agradezco a todos, gracias, Manuel. A ti. Buenos días, hermano, gracias por la clase. Sabes, he tratado de ser la mayoría de veces muy abierto con mi vida, con todos mis hermanos, con todos los que me conocen. Tengo relaciones de amistad increíbles. De igual manera quiero tenerlas con todos, ¿no? Siento que la parte que dice que la culpa es así el dedito que te está. A mí eso una vez me hizo irme de la iglesia, ¿no? Porque yo no entendía. Yo regresé hace aproximadamente como 9 años a la iglesia y ya me he mantenido, porque para mí era muy visible de que, ¿sabes qué? Pues si una mujer en la iglesia, pues nos echamos una miradita, creo que hay algo ahí y estos hermanos no lo entienden, pues ¿qué hago yo aquí? ¿No? Yo me voy. Yo decidí partir de la iglesia y al final de cuentas pues me fui. Fuera de la iglesia yo hice otro tipo de vida. Y después me di cuenta que desafortunadamente muchas situaciones cambian allá afuera, ¿no? Volví a caer en la mentira, volví a caer en el ego mismo, tanto que estuve incluso a punto de casarme con una mujer que ella y yo éramos pura mentira, en serio, hasta casi, digamos, de ya tener relaciones, llegamos a confesarnos, ella era casada. Y eso me impactó, dije, oye, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Realmente yo estoy viviendo una vida
de mentiras con ella y ella conmigo. Ella ni me ama ni yo la amo, me gusta sí. Y el sexo me hizo hacer algo que yo simplemente me disfrazó todo un circo. Esto desde luego trajo muchas complicaciones a mi vida. Y una de ellas es precisamente fue que querer voltear otra vez a donde estaba Jesús, ¿no? Yo regresé corriendo, sí regresé malherido del corazón y de muchas partes, pero cuando regresé le dije a Dios, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? Yo creo que fui deshonesto contigo, la pureza yo no la entendía como tal. Yo quería ser un hombre, un macho, o sea, yo tengo que tener relaciones, para eso dice que algo que vi por ahí, lo ocultas o como lo quieres cubrir. Escuchamos donde queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Oye, vas con un señor, amigos grandes, y dices, oye César, pero esto es parte de la vida, tienes derecho. Pero en realidad con Dios no es así. Ciertamente, como dicen, escuché por aquí a mis hermanos, a todos tenemos derecho, podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero hay una escritura que a mí en lo personal me encanta, Jeremías 29:11, y todos la conocemos, ¿no? Dios tiene planes para nosotros. Y hay otra que dice en Salmo 119, Dios, tú bendices a los que van por el buen camino. Esa sola parte me dio a entenderme a mí que yo estaba errando el camino y decidí regresar. Hay muchas cosas que en realidad espero que este tiempo nos vaya a servir. Gracias por la clase que has dado y esperamos seguir conviviendo más con cada uno de nuestros hermanos. Gracias. Sí, gracias, Marlon. Bueno, vamos a terminar esta sección. Muchas gracias por la clase. Personalmente, el hecho de que yo me convierta en un discípulo es precisamente por la impureza que había en mi vida. Yo soy de la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad muy religiosa, llena de muchas costumbres, ¿verdad? Y en mi vida había muchas prácticas. Pero cuando yo tengo una plática con un discípulo y él me confronta en una invitación, precisamente tocaron en esa invitación el área de impureza y pureza, y eso me inspira para convertirme en un cristiano. O sea, eso me lleva a poder decidir y enfrentar mi familia y enfrentar muchas cosas para hacerme un discípulo. Y bueno, es algo que a mí me ayuda mucho. Tengo 20 años de casado y no quiere decir que con eso pensamos que con casarte, ¿verdad? Ya es una situación que se arregla. Y bueno, algo que yo aprecio y gracias, me ayuda mucho de poder comprender con tanta sabiduría lo que yo necesito entender, y me ayuda también a ver, ¿verdad?, en las tres cosas que tengo que hacer, ¿verdad?, confesarlo, hablarlo, pero también es una actitud del corazón como expresado. Pero muchas gracias, vamos a agradecerle a Marlon por esta clase y vamos a terminar este tiempo.